Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Bueno, mi nombre es José María Montesinos de la materia de investigación 3 del grupo E1 que imparte la docente Teresa Valdivieso, ¿no? Esta explicación va a ser acerca del enfoque teórico que estamos utilizando en nuestro trabajo de investigación, que viene a ser el estrés laboral. El enfoque cognitivo-conductual es el elegido para trabajar con este problema o esta temática, ¿no? Primeramente vamos a hablar lo que viene a ser en qué consiste este enfoque. La terapia cognitivo-conductual puede definirse actualmente como la aplicación clínica de la ciencia de la psicología, que se fundamenta en principios y procedimientos validados empíricamente y que se adhieren fuertemente a los principios y teorías del aprendizaje. La terapia cognitivo-conductual en sí es una actividad terapéutica de carácter psicológico que parte de sus intervenciones están fundamentadas en la psicología científica, pretendiendo así ser un punto de referencia y teniendo especial interés en la evaluación de la eficacia de las intervenciones, siendo así un aspecto que procede del enfoque empírico que tiñe todo lo referente a lo que es la evaluación, al tratamiento, considerando estos cambios producidos en la conducta tratada, ya sea de cambios cortos o largos, así como una generalización al ambiente habitual que tiene el sujeto, ¿no? Bueno, empezaremos a hablar un poco de lo que viene a ser el origen del enfoque teórico. En sí, la historia de la teoría cognitivo-conductual se remonta a la década de los 50 del siglo pasado, siendo aún una disciplina joven. Está inextricablemente interconectada con la historia de la psicología. La psicología en sí como disciplina científica surgió como parte de la revolución de un grupo de filósofos europeos con una mentalidad científica. Cuando estos abandonaron lo que era la filosofía y comenzaron con la psicología como la ciencia de estructura de la mente y la conciencia. El objetivo de estos psicólogos era hacer de la psicología una ciencia pura, una ciencia natural, en igualdad de condiciones con otras ciencias, utilizando como técnica principal de investigación de la mente la introspección personal estructurada. De su foco de esta investigación es que procede el nombre de la escuela de la psicología que fundaron, que viene a ser la primera escuela con el estructuralismo. Ellos fueron los primeros psicólogos experimentales, sin que en aquellos momentos surgiera ningún interés terapéutico de sus investigaciones en lo que era Estados Unidos, ¿no? Aquí es donde surgen tres nuevas escuelas: la escuela de la Gestalt, el conductismo y el funcionalismo. Cada una contaba con dos objetivos. Uno era el de eliminar a las otras escuelas, haciendo de la suya un sinónimo de la psicología americana. Y el segundo objetivo, que era conseguir aportar a la psicología americana una base científica firme al mismo nivel de las ciencias naturales. Bueno, en sí, la escuela conductista en esos tiempos estaba directamente influida por el positivismo lógico de lo que era el Círculo de Viena, que era un grupo de filósofos que argumentaba y defendía la necesidad de traducir el conocimiento del mundo a observaciones físicas. El conocimiento, según el positivismo lógico, debía fundamentarse en lo que viene a ser la observación y debía verificarse a través de ella, ¿no? Estos datos fueron recogidos y aplicándose directamente a la psicología por lo que era el conductismo, siendo el representante más emblemático o más conocido Iván Pavlov, ¿no? Que él tenía las bases de lo que viene a ser la psicología conductual, teniendo un impacto de los desarrollos y los fundamentos teóricos de esta escuela, que fueron los determinantes para lo que fue el surgimiento y el desarrollo de la teoría conductual. La fundación, los logros y la proliferación de este movimiento psicoterapéutico en los principios y las teorías conductuales de investigación sobre el aprendizaje del siglo XX son considerados hasta ahora los cimientos básicos que permitieron el anclaje posterior a la estructura cognitivo-conductual. Y a lo que sigue siendo hoy, son considerados elementos esenciales en muchos acercamientos terapéuticos
cognitivos conductuales. Como podemos ver hasta ahora en la misma carrera siguen enseñando estas bases, ¿no? Los fundamentos teóricos conductuales que sirvieron de base para el desarrollo de la teoría cognitivo-conductual fueron la reflexología y las leyes del condicionamiento clásico, el conexionismo de Thorndike, el conductismo de Watson y los posteriores desarrollos neoconductistas de Hull, Guthrie, Maurer, Tolman y por último la contribución de Skinner y el análisis experimental de la conducta. Algunos autores han resumido lo que viene a ser la evolución conceptual de la terapia de conducta, diferenciándolo como estadios o generaciones en lo que viene a ser el desarrollo de la teoría cognitivo-conductual. El primer estadio o generación de terapeutas de conducta hace referencia a una estrecha y exclusiva relación con las teorías del aprendizaje y estaría representado por el análisis conductual aplicado de Skinner y el neoconductismo mediacional, ¿no? Siendo la extrapolación de los principios de aprendizaje de la clínica que se forman a partir de ellos los modelos de génesis y de mantenimiento de los problemas cotidianos. La conducta normal y anormal se consideraba generada y mantenida por los mismos principios del aprendizaje que se presentaban en esos tiempos, ¿no? Seguido de esto viene lo que es el segundo estadio o generación, marcada más que todo por la heterogeneidad de la teoría conductual y recogida de quienes tratan de superar algunas deficiencias y limitaciones mostradas por las teorías del aprendizaje, apoyándose en distintos ámbitos y aportaciones teóricas y aplicadas desde la psicología. Los principios del aprendizaje en sí representaban a explicar el comportamiento humano y se consideraba la psicología experimental, cognitiva y social como elementos para abordar o explicar la complejidad de esta conducta humana. Durante este estadio son dos las contribuciones que tratan de mitigar el descontento y que resultan más influyentes, que vienen a ser las teorías del aprendizaje y las del enfoque cognitivo. Finalmente, tenemos el tercer estadio o generación de terapeutas, que, bueno, este tercer estadio o generación llegaría a lo que es actualmente, tratando de retornar a los orígenes, pero buscando nuevas alternativas terapéuticas, extrapolando estos nuevos desarrollos de la psicología del aprendizaje y la psicología experimental, teniendo como objetivo fomentar nuevamente la relación entre investigación básica y aplicación clínica durante la primera época de lo que fue la teoría conductual. Aquí tenemos muchos ejemplos de terapia. Bueno, le mencionaré dos que vienen a ser hasta ahorita terapias muy resaltantes, ¿no? En nuestra actualidad, que viene a ser la terapia de aceptación y compromiso y la terapia con base en mindfulness, ¿no? Seguido de esto, surge lo que viene a ser el enfoque cognitivo. El surgimiento de las terapias cognitivas en sí fue uno de los hechos más significativos de la historia de la terapia de conducta, siendo esta de gran relevancia, otorgada a los factores cognitivos a partir de los años 70 del siglo pasado, lo que supondría un importante cambio en la conceptualización y el tratamiento de los problemas psicológicos que tenían en esos tiempos. Los aspectos cognitivos estaban presentes ya de alguna manera en la terapia de conducta, pero estos no tenían como que un renombre o una referencia para desarrollarlo así, ¿no? Ya que estas eran desarrolladas más que todo desde lo que vienen a ser los laboratorios, teniendo como modelo el neoconductismo mediacional a través del modelo de lo que viene a ser el estímulo, organismo, respuesta o modelo E o R, ¿no? Que eran moduladores de la respuesta al estímulo. Estos aspectos cognitivos en sí, bueno, como conductas encubiertas sujetas a las mismas leyes del aprendizaje, que la conducta manifestaba era la asunción de los procedimientos de condicionamiento y a comienzos del siglo pasado, en la época de los 70, diversos autores procedentes al ámbito clínico
fue que comienzan a considerar, ¿no?, que estos elementos cognitivos tienen una mayor relevancia en lo que viene a ser la adquisición, el mantenimiento y el cambio de conducta que aquel se le estaba otorgando hasta ese momento en lo que eran las terapias de conducta, ¿no? Es aquí que el enfoque cognitivo y la llamada terapia cognitiva van a desarrollarse y difundirse rápidamente a partir de la publicación de la obra de Mahoney en 1974, llamada Cognition and Behavior Modification. Asimismo, el también emblemático libro de Meichenbaum, que presentaremos más adelante un poco, publicado en 1977, viene a ser el Cognitive Behavior Modification, también supone un paso más al asentamiento de esta orientación, pero finalmente el acta de notoriedad que dieron Frank y Wilson al designar en el año 1976 como el año de la cognición. Bueno, lo más destacable de los modelos cognitivos en sí era la consideración de la cognición como el elemento determinante de la conducta, aceptando así la existencia de una causalidad multidimensional a la hora de abordar la psicopatología y explicar tanto el origen como las manifestaciones de los diversos trastornos. Bueno, si bien es verdad que en esos tiempos los procesos cognitivos eran unos elementos no tan relevantes, a partir de los 70 fue que los tomaron como relevantes y determinantes para determinar lo que era el comportamiento humano, ¿no? Bueno, antes de explicar un poco de lo que viene a ser Donald Meichenbaum, explicaremos un poco, bueno, lo que era la terapia cognitivo-conductual. A principios de los años 80, esta terapia se encontraba plenamente consolidada como enfoque terapéutico, ¿no? El análisis conductual aplicado, el conductismo mediacional, la teoría del aprendizaje social y las terapias cognitivas conformaban un panorama de la terapia de la conducta ya menos conductual y más cognitivo-conductual en sí, ¿no? Esto fue debido más que todo a una adopción de una postura más autocrítica, probablemente como resultado de la conciliación que había traducido mayor interés por la eficacia de las intervenciones, ¿no?, que se presentaba más que todo en lo que viene a ser la terapia cognitiva. Bueno, a partir de aquí explicaré un poco de lo que viene a ser Donald Meichenbaum. Donald Meichenbaum nació el 10 de junio de 1940 en la ciudad de Nueva York, donde recibió su licenciatura en psicología de City College of New York. Luego de esto se mudó a Illinois para realizar estudios de posgrado en la Universidad de Illinois. Originalmente él pensaba que se convertiría en un psicólogo industrial, ¿no? Pero tomó una ayudantía en investigación en un hospital psiquiátrico local, donde quedó fascinado por estos pacientes y decidió estudiar psicología clínica. En la década de 1950, el conductismo, el área de la psicología que se centra exclusivamente en el comportamiento y no en lo que sucede en el cerebro, era el método predominante en psicoterapia, ¿no? Meichenbaum obtuvo una licenciatura en el City College of New York en el año 1962 y un doctorado en psicología clínica de la Universidad de Illinois en 1966. Él comenzó a enseñar como profesor asistente en la Universidad de Waterloo en Ontario el mismo año y ahí permaneció durante más de 30 años, alrededor de 40 años. En 1977, Meichenbaum publicó la modificación cognitivo-conductual, un enfoque integrador, que era una técnica que pone a los pacientes a cargo de su propia psicoterapia, modificando lo que se dicen a sí mismos, ¿no? Lo que viene a ser en su llamado diálogo interno que tienen las personas. Y a medida que este evolucionó, llegó a ver la modificación de la conducta como un enfoque más biopsicosocial integrador, que se basaba más en aspectos de muchas orientaciones diferentes, incluido lo que era el análisis, el énfasis constructivo, narrativo en las historias de los clientes, su contexto cultural y sus fortalezas y los recursos con los que contaban. Meichenbaum en sí describe su enfoque como uno que es sensible a la interconexión entre lo que eran los pensamientos, los sentimientos, el comportamiento y las consecuencias resultantes de estas, ¿no?
Hace alrededor de 25 a 30 años, Meitchenbaum se jubiló anticipadamente para convertirse en director de investigación del Instituto Melissa para la Prevención y el Tratamiento de la Violencia. Aparte de que es uno de los fundadores de la terapia cognitivo-conductual, él fue votado como uno de los 10 psicoterapeutas más influyentes del siglo XX y se ha presentado en más de 50 países en Estados Unidos e internacionalmente, ¿no? Sus áreas de interés de investigación son el estrés y la resiliencia, como veremos a continuación. ¿Cuáles son las contribuciones que Meitchenbaum presentó, ¿no?, a la psicología? La investigación de Meitchenbaum fue fundamental en el desarrollo de la terapia cognitivo-conductual. Él también fue pionero en lo que era el entrenamiento de la autoinstrucción, que era un tratamiento basado en evidencia diseñado para ayudar a las personas a modificar el comportamiento. Este método se usa generalmente como parte de un enfoque cognitivo-conductual y su investigación ayudó a cambiar la forma en que los profesionales e investigadores de la salud ven la depresión y otras afecciones de salud mental. Otra contribución notable fue el entrenamiento en la vacunación contra el estrés, ya que esto lo ayudó a lograr el reconocimiento como líder en el trastorno de estrés postraumático, ¿no? En 1996, Meitchenbaum ayudó a fundar The Melissa Institute, que fue una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo construir comunidades más seguras y prevenir la violencia mediante el uso de la educación, la investigación y el servicio comunitario. Él actualmente mantiene todavía su puesto como el director de investigación de ese instituto. Aparte de esto, de la psicología cognitiva en sí, Meitchenbaum ha estudiado la ira, el estrés postraumático, la educación, aparte de que se lo considera como un experto en el tratamiento del estrés postraumático, y ha presentado talleres al respecto de estos trastornos en varias partes del mundo. Aparte de que antes de que él se jubile, fue uno de los autores más citados en la universidad que trabajaba, que era en Waterloo, en Canadá. A continuación vamos a presentar un poco de las fases de trabajo del enfoque en general, ¿no? Estas fases tienen como referencia a Aaron Beck, por eso lo presentamos como fase 0. Consiste en la evaluación, la conceptualización y estructuración de las sesiones. En la evaluación, la evaluación es el primer paso a seguir dentro del proceso y tiene como finalidad que el terapeuta obtenga la mayor cantidad de información sobre el paciente o el cliente, ¿no? Para de esta manera conocer claramente la problemática del sujeto y lograr establecer la intervención más apropiada respecto a su caso, ¿no? Para empezar, es importante saber el motivo de consulta, es decir, saber por qué fue que el cliente se acercó a terapia y determinar cuáles son sus quejas y sus demandas respecto a su problemática. El terapeuta aquí es que empieza por la recolección de datos generales del sujeto en las distintas áreas de su vida, para determinar cuáles son disfuncionales en el sujeto y cómo se ven afectadas por los síntomas, ya sea en el área laboral, familiar, económica, en el área de cuando está con sus amigos, ¿no? En sus distintas áreas ya una vez se ve afectada la persona. Seguido de esto, se tiene que determinar qué cosas se deben evaluar y qué información es necesario tener. Los métodos a utilizar en esta fase son la historia clínica, los autorregistros y los cuestionarios. Seguido de esto sigue lo que viene a ser la conceptualización, la cual consiste en estructurar el caso de forma que se logre entender la problemática del paciente. De esta manera, el terapeuta logra establecer una hipótesis acerca de cómo el paciente llegó a tener los problemas que tiene en la actualidad, siguiendo desde años pasados, y de cómo este problema fue evolucionando para llegar a concretarse con lo que es ahora, ¿no? La conceptualización inicia desde el primer contacto con el sujeto y se va profundizando en todas las sesiones hasta llegar a la última, ¿no? Finalmente tenemos la estructuración de las sesiones. El proceso debe seguir un orden o formato de estructura, ya que
Si tiene este orden, se puede dar un mejor uso al tiempo disponible, permitiendo así centrarse en los problemas actuales más importantes, ¿no? Aprender nuevas técnicas y evitar que la terapia se descontinúe. Es aquí que se estructura cuántas sesiones se va a tener, qué técnicas se puede aplicar en el sujeto, qué intervenciones y cómo solucionar su problema, ¿no? Son ejemplos, ¿no? Seguido de esto, finalmente tenemos lo que vienen a ser las fases de trabajo según Meichenbaum con respecto a nuestro tema que es el estrés laboral. Siendo así la fase 1, la fase de conceptualización. Los objetivos de esta fase en sí son establecer una relación de colaboración con el paciente y otras personas más importantes cuando sea conveniente, ¿no? Por ejemplo, ya sea el cónyuge, ¿no? La pareja, algún mejor amigo, un familiar, ¿no? Así como también comentar los problemas y síntomas del paciente centrándose en un análisis de la situación y recoger esta información en forma de entrevistas, de cuestionarios, de procedimientos de autocontrol, técnicas basadas en imágenes y evaluaciones conductuales. Y también es necesario evaluar las expectativas del paciente con respecto a la eficacia del programa de adiestramiento y formular planes de tratamiento estableciendo los objetivos a corto, medio y largo plazo. Y es necesario instruir al cliente sobre la naturaleza transaccional del estrés y la manera de hacer frente al problema. Aquí se debe considerar el papel que juegan las percepciones, las emociones en la producción y el mantenimiento que se tiene con el estrés. También se debe ofrecer un modelo conceptual o una reconceptualización de las reacciones del estrés del paciente y prever y asumir la posible resistencia del paciente y los motivos por los que no se adhiere al tratamiento. Antes de considerar las etapas concretas para llegar a estos objetivos, es preciso comentar cuál es el importante papel de la relación entre el paciente y el terapeuta, así como la naturaleza del estilo cognitivo, ¿no? En sí, esta fase inicial, ¿no? Constituye aproximadamente de una sexta. Bueno, siguiendo la misma fase, la fase 1, la fase de controlización en sí es una fase inicial respecto a lo que viene a ser la terapia cognitiva conductual con el estrés laboral, ¿no? Constituye aproximadamente de una sexta a una tercera parte del adiestramiento del estrés que se da, tanto si este consiste en una hora de preparación para pacientes que han de someterse a una intervención quirúrgica o en 20 sesiones para pacientes que solo se quejan del dolor, ¿no? Mucho depende en qué nivel, se puede decir, está el estrés evolucionado y en qué áreas de su vida es que le afecta. Las técnicas que se pueden utilizar en esta fase son muy importantes. Son muchas más, pero solo mencionaré dos, ¿no? Que vienen a ser la entrevista y el autorregistro. La entrevista en sí se inicia normalmente como una entrevista semiestructurada y adaptada a la población específica, ¿no? Con respecto al estilo, la entrevista se efectúa de una manera suave, tanteando siempre. Hay que ser delicado con el paciente y gran parte de esta información es necesaria para que surja a medida de que los pacientes relacionen sus anécdotas y comenten sus reacciones de estrés, ¿no? Aquí, bueno, gracias a la entrevista se obtiene información muy relevante, ¿no? Pero también tiene que ser personalizada con el cliente. El autorregistro varía desde un diario sin límite fijo de vigencia que lleva al paciente hasta el registro o clasificación sistemática de pensamientos, sentimientos y los comportamientos específicos. Es decir que, bueno, en sí el paciente es como que tenga una pequeña libreta a mano, ¿no? En la cual él va registrando sus vivencias, ¿no? Sus experiencias acorde a los días, acorde a las sesiones. Es decir, si en la primera sesión se le da la tarea del autorregistro, digamos, y bueno, él tiene que ir rellenando más o menos qué experiencias tuvo, las vivencias que tuvo, qué emociones, sentimientos, para en la sesión 2 conversarlo un poco y tener respecto para clasificar estos pensamientos y emociones, ¿no?
En la fase 2, que es la fase de adquisición de habilidades, el propósito de estos sondeos es aprovechar más que todo lo que viene a ser las actitudes y expectativas del paciente sobre los procedimientos específicos para controlar el estrés, los criterios usados para el éxito, la duración y el tiempo de los esfuerzos. Bueno, las reacciones ante los fracasos. Una directriz central en esta segunda fase del adiestramiento es que el terapeuta evalúe repetidamente el diálogo interno del paciente sobre cada procedimiento. Es importante para el terapeuta tener información sobre las actitudes y las expectativas del paciente ante cada técnica particular del adiestramiento que se presenta. En este caso sí nos serviría lo que viene a ser lo del autorregistro presentado en la anterior fase. Una vez el terapeuta aprecia estas preocupaciones del paciente, es que puede preverlas e incluirlas en la exposición razonada de cada habilidad de afrontamiento. El terapeuta también puede subrayar cualesquiera distinciones entre lo que el paciente ha intentado antes y lo que sugiere ahora. Como podemos ver, lo que es el adiestramiento o la terapia de Menchimon trata de que el paciente esté más incluido en esta, dando así sugerencias, ¿no?, para modificar estas terapias. Las habilidades de afrontamiento que se enseñan varían con la población específica y con los objetivos del adiestramiento. Depende de cada caso, ¿no? El repertorio de afrontamiento se adapta a las necesidades de la población específica, tal y como les estaba explicando. El objetivo de esta segunda fase es más que todo asegurar que el paciente desarrolle esta capacidad de ejecutar efectivamente, y aquí se considera al paciente como un colaborador en este desempeño. Es decir, que nosotros queremos saber qué sugerencias hace el paciente sobre las maneras de reducir y evitar el estrés y los intentos del paciente que realizó en el pasado y que le salieron bien o que fracasaron. Aquí mencionaré igual dos técnicas relacionadas con la fase 2, que vienen a ser el papel de la negación, en donde la exposición de las intervenciones cognitivas o la terapia cognitiva, la resolución de problemas y el adiestramiento en autoinstrucciones subraya el papel que tiene la comprobación de la validez de los pensamientos y los sentimientos. Mientras el adiestramiento en las autoinstrucciones o autodiálogo está diseñado más para fomentar una actitud de resolución de problemas y para engendrar estrategias cognitivas específicas que los pacientes pueden usar en diversas fases de su respuesta al estrés. De manera más específica, el autodiálogo está orientado y pensado para ayudar a los pacientes, ¿no? Tal y como estuvimos explicando en la anterior fase, en estas técnicas entra mucho lo que viene a ser cómo este cliente nos puede colaborar para mejorar su terapia, ¿no? ¿Qué formas, qué contribuciones nos puede dar el paciente para aplicarlas en lo que viene a ser en esta técnica del adiestramiento en autoinstrucciones, ¿no? Finalmente tenemos la fase 3, que viene a ser la fase de aplicación y consolidación. Los objetivos de la fase 3 son estimular a los pacientes para que pongan en práctica respuestas de afrontamiento a las situaciones que se le presentan en el día a día y que acrecienten al máximo de las oportunidades de un cambio generalizado. El terapeuta va avanzando por etapas, induciendo in vitro, se puede decir, y gradualmente in vivo, pequeñas cantidades manejables del estrés. Lo de in vitro e in vivo son técnicas que se aplican en la fase 3. La transferencia no se deja al azar ni se espera que las habilidades de afrontamiento que se practicaron en la clínica se generalicen automáticamente en el mundo real, por lo que es preciso superar los viejos y bien establecidos hábitos de respuesta y las expectativas que tiene el paciente. Para lograr estos objetivos, el terapeuta debe emplear una variedad de técnicas, entre las que figuran el ensayo imaginado, el ensayo conductual, la representación de papel, el modelamiento, las prácticas graduadas en vivo y muchas otras técnicas. Estas técnicas específicas pueden adaptarse a las necesidades de cada población, por lo que cada uno de estos procedimientos pueden concluir como una consideración de cómo los pacientes son utilizados para las experiencias posteriores
al adiestramiento, ¿no? Más que todo, esta fase está centrada al adiestramiento y en ayudar a los pacientes para que cambien su visión que tienen actualmente del estrés y adquieran nuevas habilidades de adiestramiento y afrontamiento para que no vuelvan a decaer en lo que viene a ser el estrés, ¿no? Que, bueno, nuestro tema es el estrés laboral. Finalmente tenemos las técnicas, finalizando ya con la exposición. Bueno, aquí elegimos igual dos, como les mencioné en la anterior diapositiva, son muchas, pero solo elegí dos, que vienen a ser la exposición in vivo graduada, en la cual se estimula al paciente para que ensaye in vivo en forma de tareas graduadas para hacer en casa. Estas tareas deben ser concretas, observables y medibles, y su dificultad debe ir en aumento a medida que avance el adiestramiento. Es decir, que tienen que hacer tareas que nosotros, bueno, que el terapeuta pueda evaluar en cada sesión y que a cada sesión vayan subiendo de dificultad, se puede decir, ¿no? Como que en gran medida vayan aumentando. Y la segunda técnica que tenemos es la prevención de recaída, que esta técnica es más un aspecto central del adiestramiento para ayudar a los pacientes para que estos aprendan a identificar y tratar con éxito los factores que podrían contribuir a recaer en el mismo estrés, ¿no? Son técnicas muy importantes, por lo cual vimos en lo que viene a ser nuestra temática, que es el estrés laboral. Hasta aquí sería todo, muchas gracias, hasta la próxima.